No, yo creo que realmente hay ya cada vez más gente muy preparada para hablar de estas cosas y a la fuerza ahorcan, pues también empieza a haber mucho, iba a decir practicante o mucho práctico, o sea, que quiero decir que ya esto se empieza a vivir con bastante intensidad, ¿no? Yo recogiendo un poco lo que decía Íñigo al comienzo y agradeciendo por supuesto a todos su invitación para estar aquí esta mañana, yo comenzaría diciendo que estamos viviendo un año que no es el que esperábamos vivir en cuanto a la resolución financiera, ¿no? Yo creo que un poco por situarlo, la Junta Única de Resolución, que yo la verdad, no sé si Santiago nos puede dar alguna clave, yo no entiendo muy bien por qué board se traduce por consejo, por junta, es decir, que es una cosa, las normas curiosa, que el mismo board a veces es junta, a veces es consejo, no sé de qué depende, pero bueno. Dicho lo cual, la Junta Única de Resolución pues tenía su calendario de actividades que era importante para este año y bueno, como se suele decir, que es una cita que se le atribuye, cada vez que la leo se le atribuye a alguien distinto, pero la vida es lo que te pasa mientras tú haces planes, ¿no? Entonces la Junta Única de Resolución estaba haciendo planes de resolución, de los cuales ya lleva pues prácticamente un centenar. Sabéis que un poco de lo que se trata todo el ejercicio de resolución es de prepararse para cuando una crisis ocurre, ¿no? Entonces estaban precisamente en eso, ¿no? O sea que realmente en los distintos ámbitos, que luego hablaremos de ellos, pues la verdad es que la Junta Única de Resolución y todas las autoridades europeas en lo que estaban era en avanzar en la construcción de todo el mecanismo, ¿no? Y iban pasando las cosas que razonablemente estaba previsto que ocurrieran, ¿no? Y en ese sentido pues iba avanzando en la definición del MREL, que es un tema muy delicado técnicamente. La verdad es que se pensaba el año pasado que se iba a poder avanzar más y que se iba a poder hacer notificaciones individualizadas, aunque todavía no vinculantes a las entidades más grandes respecto a sus niveles de MREL. Y bueno, la Autoridad Bancaria Europea, que también tiene un rol en la definición del MREL, pues también había ido avanzando, pero la verdad es que la Comisión Europea en noviembre se descolgó con una propuesta de modificación de la Directiva de Resolución Bancaria para tratar de armonizar el requerimiento del TILAC y el MREL, que es un problema que tenían los bancos sistémicos europeos, como es el Santander en España, que es que el requerimiento no está perfilado igual, no es lo mismo, y se encontraba con el problema de tener que cumplir con dos requerimientos que no eran iguales y que por lo tanto, teniendo la misma finalidad, se sumaban, ¿no? Entonces digamos que el MREL, que estaba razonablemente encauzado, pues bueno, pues ha tenido este acontecimiento normativo todavía pendiente de terminar, con lo cual se ha retrasado, pero bueno, en general la Junta Única de Resolución estaba un poco en la definición del MREL, sobre la que luego volveré porque es un tema que tiene su importancia, ¿no? Luego sabéis que también otra de las piezas para que la resolución sea posible desde un punto de vista financiero, pues es el llamado Fondo Único de Resolución, ¿no? Que es una de las novedades de la nueva regulación de la resolución bancaria, y también pues estaba previsto que se produjeran las primeras aportaciones de los bancos o los fondos nacionales de resolución, como así ha sido, y que a su vez los fondos nacionales de resolución empezaran en ese mecanismo de, vamos a llamarlo, de solidaridad, pues hacer sus aportaciones al Fondo Único de Resolución. Y el Seconin, luego volveré sobre eso, pues en la última comparecencia que hizo en el Parlamento Europeo ya dijo que se habían alcanzado los 17.000 millones en el fondo, ¿no? Sabéis que más o menos es un 1% de los depósitos y la estimación es alrededor de unos 55.000 millones, ¿no? Pues hay unos 17.000 millones que ya están dotados. Recordaréis que en los primeros años, tal y como quedó la norma, había una dotación de ritmo acelerado para que hubiera capacidad de financiación de actuaciones si fuera necesario, ¿no? O sea que son un poco las cosas. Como se anticipaba, también en planificación de la resolución se había ido avanzando, o sea, con las entidades y sobre todo con las más grandes, pues se estaba avanzando. Y también en cosas prácticas, pero muy importantes, ¿no? Como es la resolución de los obstáculos a la resolubilidad de las entidades, que es básicamente pues, ver las entidades, qué estructura tienen, qué contratos hay entre ellas, qué funciones críticas desempeñan, quién las desempeña, en caso de externalización de funciones críticas, qué dicen los contratos, qué pasa con los contratos en caso de una crisis, qué pasa en caso de un concurso, en fin. Todas esas technicalities o practicalities, como las queráis decir,
que son muy de detalle, pero que realmente pues, son importantes, ¿no? Y digamos que para el 2017 lo que estaba previsto era un poco vamos a hacer operativa la planificación de la resolución. La planificación de la resolución no deja de ser un ejercicio teórico. Si ocurre una crisis haremos esto, pero hay que bajar al detalle de, bueno, pues, qué es lo que se hace efectivamente, cuándo se hace, cómo se hace, quién lo hace. Y eso es un poco el ejercicio en el que estaba la Junta Única de Resolución. O sea que, quiero decir esto porque estábamos en una combinación de ejercicios, todos ellos, digamos, vamos a llamarlo previos para garantizar que cuando llegara la hora de la verdad, pues todos los mecanismos funcionaran adecuadamente, ¿no? Y como a veces pasa la vida, pues nos han pasado cosas que esos planes iniciales que teníamos, pues los han trastocado, ¿no? Y yo creo que además, sobre todo, lo que empieza a cundir un poco la sensación es que han puesto de manifiesto que este edificio de la resolución, que parecía bastante acabado regulatoriamente, pues a lo mejor hay que considerar la posibilidad de hacerle retoques porque se han visto cosas que son susceptibles de mejora, ¿no? Y aquí yo voy a inventar pocas cosas porque la verdad es que los supervisores ya y las autoridades pues empiezan a ser bastante claros respecto de las, entre comillas, lecciones aprendidas como consecuencia de los casos que se han tenido, ¿no? Bueno, los casos que se han tenido fundamentalmente son los conocidos, el caso del Popular en España y el caso de los bancos italianos. Y antes de ir un poco en detalle por cada uno de ellos, yo creo que lo que más ha llamado la atención y de lo que os habéis ocupado todos, evidentemente, es pues un poco la diferencia que supone el que haya un banco que vaya por el camino de la resolución pura, por decirlo de alguna manera, y que se hayan aplicado las normas de resolución sin más, y otros bancos a los que se les ha aplicado un régimen diferente, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor me parece, y algunos de vosotros que estuvisteis en una jornada que organizamos en KPMG sobre estas cosas, os sonará alguna de las cosas que voy a contar, pero quizás es importante volver un poco al principio, ¿no? Y recordar una cosa que la semana pasada en un acto recordaba la presidenta de la Junta Única de Resolución, ¿no? Que es que la resolución es para muy pocos, o sea que realmente es un régimen excepcional, es un régimen en el que digamos que solo pocos de los casos de crisis bancarias deberían entrar en el procedimiento de resolución. Esto es algo que se olvida, pero que es importante recordarlo. O sea, quiere decir que lo normal en una situación bancaria de crisis es que eso termine pues con las soluciones que sean necesarias para que sea todo ordenado, pero que termine en una liquidación. O sea, en algún caso hemos conocido en España de una entidad a la cual pues directamente las autoridades de resolución consideraron que no había un interés público involucrado y lo llevaron directamente o digamos dejaron abierta la puerta a que terminara en un concurso de acreedores, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar que la avenida normal es la liquidación o el concurso y la avenida extraordinaria para casos en que hay un interés público relevante concernido es la resolución, ¿no? Con esa lógica, el punto, digamos, de diferencia fue que el Popular fue considerado, o se consideró que concurría a una circunstancia de interés público por su tamaño, por su importancia en el sector financiero español. Es un banco que además tiene una presencia relevante en Portugal, etcétera, etcétera, mientras que los bancos italianos eran dos bancos más pequeños, de actividad puramente regional en el Véneto, y se consideró que no había interés público y que procedía sin más aplicar las normas de liquidación del ordenamiento italiano, ¿no? O sea, que se hubieran ido a concurso y ya está, ¿no? Y hasta aquí, digamos que si todo hubiera sido hasta aquí, pues todo hubiera sido normal, ¿no? Lo que pasa es que no fue así. Como todos sabéis, pues la verdad es que el Estado italiano pues, lanzó una normativa ad hoc para establecer un procedimiento de liquidación singular que se aplicó en estos casos bueno, que básicamente lo que implicó fue desgajar los activos dañados al equivalente a nuestra Sareb, que se llama Atalante, y eso se desgajó y fue para allá con un mecanismo que en el fondo es una ayuda pública, y luego se vendió la parte sana del negocio, se transfirió a una entidad sana, como era el caso de Intesa San Paolo, ¿no? Entonces, por eso digo que la singularidad del caso italiano es que hay una solución legislativa ad hoc que parte de una idea inicial, ¿no? Que es que hay un interés público, entre comillas, regional. Entonces, quiero decir que lo que provoca un poco extrañeza
es que la Junta Única de Resolución diga, y tiene sus razones para decirlo, que no hay interés público concernido y por tanto no va en la resolución, se aplica la legislación de liquidación italiana o de insolvencia italiana, pero esa legislación, entre comillas, normal no se aplica porque el gobierno italiano adopta una legislación específica que le da otra solución y ya está, ¿no? El cierre del sistema es la Comisión Europea, es decir, es el régimen de ayuda de Estado, es decir, que si digamos que el final de todo esto hubiera debido ser, en buena lógica, que la Comisión Europea, pues a la hora de analizar el tema, pues hubiera entendido que ahí había, como yo creo que lo hay, pues algún tipo de ayuda pública y hubiera adoptado, pues como sabéis en otros casos, pues medidas, etcétera, etcétera. La verdad es que no ha sido así y finalmente se decidió pues que era una ayuda pública que no requería la adopción de medidas adicionales y por lo tanto pues digamos que el tema italiano se terminó produciendo tal y como se había diseñado, ¿no? y sin mayores condiciones. Sí es verdad, y eso es importante aclararlo, que aunque los efectos no fueron exactamente los mismos en un caso y otro, en el caso italiano también hubo sacrificio de accionistas y de algunas categorías de acreedores. O sea, que quiero decir que no es que no hubiera sacrificio privado en el caso de los bancos italianos. También en el caso de los bancos italianos hubo sacrificio de los accionistas y de alguna categoría concreta de acreedores, no de la totalidad. O sea, quiero decir que los efectos no fueron exactamente los mismos, pero sí que, digamos, que el principio de burden sharing en alguna medida, el de repartir la carga o que la carga la suma en parte el privado, pues hasta cierto punto se respetó, ¿no? Lecciones aprendidas, y aquí casi me voy a la declaración o a la comparecencia que hizo en el Parlamento Europeo la presidenta de la Junta Única de Resolución en julio, ¿no? Y básicamente lo tengo por aquí en la presentación, que básicamente lo que cuenta es lo que os he contado al comienzo y alguna cosa que conocéis respecto de cómo es el procedimiento y los informes que se tienen que realizar, etcétera, etcétera, que yo creo que más o menos lo conocéis y si no luego lo comentamos. Pero bueno, yo creo que las lecciones aprendidas son bastantes, ¿no? Yo creo que a medida que pasan las semanas, los supervisores y las autoridades empiezan a ser más claras respecto de lo que se hizo bien, lo que salió bien, pero hubo suerte, que es una palabra que está apareciendo a menudo, y las cosas que, bueno, pues que son susceptibles de mejora, ¿no? Yo creo que la reflexión más interesante se la escuché a una persona del Banco Central Europeo, que es un poco yo creo que la primera lección es las crisis de liquidez pues no tienen el mismo tratamiento que las crisis de solvencia, porque básicamente tienen unos tempos, tienen un ritmo, o tienen una velocidad que hace difícil la aplicación de las normas de resolución, digamos, en modo tranquilo o en modo estándar, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, pues la crisis del Popular, que como es notorio, pues terminó siendo una crisis de liquidez, la que terminó provocando la apertura del proceso de resolución, pues hace que los mecanismos que están previstos para realizarse, entre comillas, con una cierta tranquilidad y que uno va tomando decisiones, etcétera, pues se terminaron tomando todas de manera muy acelerada, ¿no? Y sabéis, en las famosas 12 horas que van desde la comunicación que al parecer realiza la propia entidad, el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo a la Junta Única de Resolución, hasta que finalmente el FROB recibe el mandato más que de ejecutar, la palabra que usa la Junta Única es de implementar la resolución de la Junta Única de Resolución y digamos, darle una solución definitiva al Popular, pues pasa las famosas 12 horas, ¿no? Entonces no ese es el procedimiento, digamos, no son esos los tiempos normales y entonces, bueno, pues ahí lo que se considera un poco a toro pasado es, hombre, realmente hubo la suerte de que había un comprador que, por las cosas que habían ocurrido las semanas anteriores, pues tenía un conocimiento suficiente de la entidad como para estar en condiciones de hacer una oferta esa noche. Porque la verdad es que si no hubiera habido un comprador privado para el Popular aquella noche, pues realmente el escenario era complicado, porque lo que básicamente la entidad había dicho era que no estaba en condiciones de abrir las oficinas con normalidad a la mañana siguiente, ¿no? Entonces, salió bien, los mecanismos de resolución en la parte más jurídica demostraron su efectividad, pero digamos que salió bien porque antes habían ocurrido cosas que ayudaron. Si esas cosas no hubieran ocurrido,
y se hubiera producido una situación en la que hubiera habido una crisis de liquidez y no hubiera aparecido un comprador privado, pues la situación hubiera sido más difícil, ¿no? Porque la segunda reflexión se abre sobre el tema de la liquidez, ¿no? O sea que llega, sabéis todos que hay un mecanismo, entre comillas, normal de provisión de liquidez a los bancos, que ellos entregan colateral que cumple unos requisitos y reciben liquidez, pero claro, llega un momento en el cual la entidad puede tener una demanda de liquidez superior al colateral que tiene disponible, que por lo visto también es otra de las cosas que pasó en el Popular, ¿no? Y en ese momento la verdad es que no tenemos un backstop, no tenemos un prestamista de última instancia que haga un apoyo de liquidez sin colateral, ¿no? Esa figura no la tenemos y no la tuvimos. Y lo cierto es que ahora, pues otra de las reflexiones que apunta el Seconen en su comparecencia es, bueno, ¿qué hacemos con la liquidez? O sea, quiero decir, si necesitamos más tiempo, porque no podemos hacerlo en esas 12 horas porque las circunstancias no lo permiten y hay una situación de falta de liquidez, ¿qué instrumentos podemos tener? Y es una reflexión que se ha abierto para poder resolver el problema, ¿no? Y otra de las cosas que ha puesto sobre la mesa es, bueno, pues que a lo mejor lo que puede haber es una especie de moratoria de los pagos, ¿no? O sea, que es algo que existe por lo visto en el derecho alemán y desde luego en el Chapter 11 americano, que es simplemente, oye, pues una paralización, como si la entidad estuviera en suspensión de pagos, por así decirlo, y que haya un periodo en el cual pues se le deje tiempo a las autoridades de resolución para trabajar, ¿no? Entonces, en definitiva, donde voy a parar es que las lecciones aprendidas del caso del Popular son básicamente que cuando lo que tenemos es una crisis de liquidez y realmente hay muy poco tiempo, pues las cosas tienen que estar muy preparadas desde muchos puntos de vista. Uno es, oye, ¿cómo podemos resolver el problema de la liquidez? Que es un problema fundamental. Y luego otro problema también práctico es un poco el que decía, que es el nivel de información que tiene que tener la Junta Única de Resolución respecto de la entidad y el que puede poner a disposición de un hipotético comprador tiene que ser más alto porque puede no ocurrir que el comprador tenga la información. Y en ese sentido, pues es importante de verdad tener toda la información y tenerla en el sitio, como dice el que cuando habla de esto, ¿no? O sea, que tenerla disponible, no depender de que la entidad te la envíe, etcétera, etcétera, porque además en estas situaciones pues las cosas se retrasan y no es complicado, ¿no? Entonces digamos que se está haciendo una relectura de las normas sobre resolución a partir de lo ocurrido y bueno, pues yo la verdad es que no me extrañaría que aprovechando que tenemos una reforma de la directiva ya sobre la mesa, pues termine habiendo modificaciones en el mecanismo que traten de ver cómo se resuelven de una manera más eficaz pues situaciones como esta, que bueno, que la verdad es que son excepcionales, pero bueno, lo que se ha demostrado es que pueden ocurrir, ¿no? Y realmente a mí mi reflexión muy personal y en ese sentido, pues abierta a debate y a crítica es, hombre, realmente la historia de la unión bancaria, sobre la que luego Santiago va a hablar mucho más que yo, la historia de la unión bancaria, todos la recordaréis, es una historia que nace en el 2012 para resolver un problema concreto, que recordaréis, o sea, en el año 2012 y nosotros estábamos en el epicentro de aquello. El problema era que había desconfianza en Europa sobre la capacidad de algunos soberanos para salir al rescate de bancos en dificultades, ¿no? Y entonces, bueno, una serie de países, entre los cuales estaba España, se consideraba que tenían un problema no resuelto con algunas entidades, que tendrían que resolverlo, se dudaba de que tuvieran capacidad financiera para hacerlo y en ese momento pues lo que empiezan es a dispararse los diferenciales del bono, ¿no? En relación al bono alemán se produce lo que se llama un problema grave de fragmentación financiera en la eurozona, ¿no? Y la unión bancaria surge para romper el nexo entre soberano y entidad. O sea, quiere decir que de lo que se trata es, oye, la entidad es lo que es, con sus circunstancias, su balance, su tal, no sé qué, y oye, el soberano da igual. O sea, quiere decir que en ese sentido no depende. Y la realidad es que ha sido una historia de éxito. Desde aquel día, vamos, unido a todo lo muchísimo que ha hecho el Banco Central Europeo, pues las cosas han mejorado extraordinariamente y ha sido una historia de éxito construida en poco tiempo, etcétera. Pero claro, los acontecimientos de este año, que aparte del caso de los dos bancos del Véneto, pues está también Monte dei Paschi, que tuvo una recapitalización preventiva con fondos públicos, que está permitida en la directiva, pero también es hasta cierto punto salirse del mecanismo normal de la resolución, ¿no? Claro, los acontecimientos del año lo que hacen ver es que hay estados en los cuales
existe la posibilidad política, y lo digo en esos términos, de todavía apelar a recursos públicos para apoyar situaciones de este tipo, y existen otros como España en los cuales pues esa situación no existe, ¿no? Y yo en este debate también salgo a decir que, claro, viendo ayer el debate sobre el volumen de, bueno, yo creo que alguien porque ha escrito recientemente sobre eso, sobre el nivel de restitución de las ayudas públicas, etcétera, etcétera, pues claro, parece claro que en España la posibilidad de que hubiera habido una solución pública al caso del Banco Popular es complicada. O sea, a mí, por lo menos, opinión personalísima, me parece muy complicado que se le hubiera pedido al gobierno, después de todo lo que había llovido, que hubiera habido un rescate con recursos públicos, sobre todo cuando una solución privada era posible y ha terminado siendo posible, ¿no? Entonces, pero el problema que ha emergido muy claramente es, oye, pues todo esto lo hemos hecho para evitar la fragmentación financiera, para romper el vínculo entre soberano y bancos. Pues ahora la realidad es que volvemos a estar de bruces con una realidad en la cual yo, además de mirar a los bancos, tengo que mirar a la hora de la verdad si su soberano pues va a intervenir de alguna manera o no va a intervenir, ¿no? Entonces hemos desandado parte del camino y honestamente me parece que eso es mala noticia, ¿no? Quiere decir que el gobierno italiano ha sido hábil, que se ha seguido, que lo que se ha hecho es legal, o sea, quiere decir que ha pasado por todos los sitios que tenía que pasar, o sea, no es una tropelía jurídica, pero sí que es verdad que la resultante, digamos, es que hemos vuelto a una situación en la cual pues hay estados más proclives, más dispuestos o más capaces de intervenir con fondos públicos para resolver una crisis bancaria, y hay otros estados que no quieren o no pueden, y en ese sentido parte de lo que habíamos conseguido o de lo que pretendíamos conseguir en la unión bancaria pues lo tenemos no sé si desandado, pero bueno, desde luego se ha abierto una reflexión, ¿no? Y el último comentario es que también una de las cosas que lleva años comentándose y cada vez más es que a la hora de la verdad, claro, el régimen alternativo a la resolución, que es el de insolvencia, terminas cayendo en una ley nacional, pero cada ley nacional es hija de su padre y de su madre, tiene distintas prelaciones de créditos, distintas prelaciones de los acreedores, etcétera, etcétera, y esa también es una pieza en la cual pues cada vez hay más consenso en que en interés de todos pues se debería intentar llegar a una cierta armonización en los procedimientos de insolvencia, si no los generales, que sería lo más deseable, por lo menos los que se aplican a las entidades de crédito y las reglas de prelación de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, al final, de nuevo, los inversores pues tienen que estar mirando, oiga, pues cuando vayamos a liquidación, pues en este país voy por delante de, y en el otro voy por delante de, y evidentemente pues el cálculo que se hace es sensible, ¿no? Y mi última reflexión, y ya termino, porque además es casi meterse en el terreno de Santiago y no quisiera hacerlo, es un poco a propósito del NREL, ¿no? Y de los instrumentos que se tienen que emitir y que se van a emitir para facilitar la resolución. Del TILAC se decía, y vale lo mismo para el NREL, que es la garantía de la posibilidad real de la resolución. O sea, el NREL al final supone que tú doblas el capital que tiene la entidad a través de la emisión de otros instrumentos, de tal manera que todo el capital lo pierdes en la primera amortización para compensar las pérdidas, y el NREL recapitaliza a la entidad, ¿no? Entonces, digamos, es un flotador que pone a la entidad en la situación de recapitalización casi instantáneamente, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que estas cosas que nos han pasado sin NREL, ¿no? O sea, quiere decir que esto ha pasado pronto, el NREL no estaba dotado, y en ese sentido hemos tenido que ir a una solución que implicaba un cierto grado de retroactividad, en el sentido de que, y esto no lo digo por el Popular, sino en general, ya lo hemos vivido en casos anteriores, al final el sacrificio de los inversores no era algo que en el momento que se hicieron las emisiones correspondientes en muchos casos estuviera previsto, ¿no? Entonces, es decir, que hacer emisiones ya sabiendo que esas emisiones son para dotar el MREL y que están en el régimen jurídico del sacrificio de los inversores, etcétera, etcétera, es una cosa. Cuando estás yendo hacia atrás a los preferentistas de Bankia, etcétera, etcétera, pues evidentemente es mucho más sensible, ¿no? Con lo cual probablemente necesitemos ahí una cierta transición hasta el momento que tengamos inversores institucionales que adquieran esos títulos ya con conocimiento de causa. Pero donde iba a parar, aparte de todo esto, era lo siguiente. Claro, lo que también estamos viendo con estos instrumentos es que son muy nerviosos.
que son muy nerviosos, porque claro, estos señores no se juegan rentabilidad, estos señores que invierten en estos títulos se juegan perder su inversión, ¿no? Entonces, en cuanto empiezan a tener sensaciones de preocupación en una entidad, pues lo que hacen es tratar de limitar las pérdidas vendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, realmente no deja de ser un cierto contrasentido que instrumentos que están hechos para garantizar la resolución y en teoría para dar más solidez, etcétera, etcétera, al tener ese componente, entre comillas, perdonadme la expresión tan coloquial, de nerviosismo, digamos, o de volatilidad, pues terminan convirtiéndose en un elemento que puede contribuir a complicar o a anticipar la situación de dificultad de una entidad, ¿no? Y yo creo que esto también tiene que formar parte de la reflexión, ¿no? O sea, quiero decir que qué pasa con estos instrumentos, qué tipo de inversores son los que los adquieren, etcétera, etcétera, porque digamos, si no se pueden convertir en una fuente de volatilidad, y cuando hay adquirentes que no son los adecuados, pues lo que termina ocurriendo es que el uso termina siendo muy difícil, porque la propia autoridad pública, como ha pasado en Italia, se resiste a que sean sacrificados pues esos inversores, ¿no? Entonces, eso se termina convirtiendo en un obstáculo a la resolución, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las piezas que tenemos ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido en el año casos muy distintos, creo que eran casos hasta cierto punto inesperados, el caso del Popular, el caso de los bancos italianos sí que llevaba alarmándose más tiempo, y yo creo que la mirada sobre el conjunto de los casos que se han producido pues está generando una reflexión fuerte de las autoridades europeas respecto de cómo hacer evolucionar la normativa y la regulación de la resolución bancaria para que se sea más eficaz en atajar y tratar situaciones de crisis de liquidez, pero también, digamos, para tratar de restaurar un poco la idea de uniformidad y de armonización de regímenes que estaba en el origen de la unión bancaria y que trataba de evitar la fragmentación financiera y no terminar en una situación como la que ha terminado apareciendo, en la cual pues casi en cada estado, pues en función de sus circunstancias, puede ocurrir una cosa distinta con los bancos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco. Ya nos has explicado las piezas del puzzle que no encajan del MUR. Ahora vamos a ver lo que nos cuenta Santiago sobre el tema. Eso sí que ya requiere un nivel técnico y un nivel de complejidad que ya no todos se puede entender y muchas veces pues el gran público no entiende. Porque claro, a veces ocurren cosas pues, que uno no entiende. ¿Por qué se hizo así en 12 horas y no se hizo antes? ¿Por qué determinadas cosas, no? Y es que realmente es muy complicado. Porque yo creo que los economistas aún tenemos que hacer un esfuerzo en explicar bien esto de la crisis de liquidez y la crisis de solvencia. Porque realmente es cierto que fue una crisis de liquidez lo que tenía el Popular, pero al final, lógicamente, si no tienes capacidad de obtener liquidez por ningún sitio, empieza a disminuir tu solvencia de un modo muy rápido, ¿no? Al final la solvencia también es parte o tiene una característica informativa, es decir, si hay un rumor, si el mercado no entiende, es decir, la situación de los activos que tenía el Popular, o la transparencia, etcétera, pues lógicamente lleva a una situación complicada. Por tanto, creo que es un contexto muy complicado y que no vamos a resolver fácilmente. Es cierto que vendría bien tener instrumentos que pudieran ayudar en los momentos críticos,
de liquidez para hacer mucho más ordenada la resolución o cualquier otra decisión que se quiera tomar. Sin lugar a dudas, creo que se está trabajando en ello, pero no será fácil, porque al final, de algún modo, ya tenemos el ELA, que sirve de alguna manera, ya tenemos algunas opciones, pero del todo no han servido. Paco comentaba la posibilidad de utilizar este tipo de instrumentos que existen en algunas otras jurisdicciones, como que demoras de pagos, etc. Bueno, podría ser una barrera, pero cuando el mercado pierde desconfianza en ti, yo creo que no hay barrera que va a ser. Primero vino, como es el Harvey, luego vino el Irma, y luego ahora viene el María. Es decir, es un huracán que te va llevando. Es decir, entonces, en Europa se adoptó la solución que tenemos de resolución basada en buena parte en bail-in, el bail-out o el rescate con ayuda pública, que es un tema anatema para la Comisión Europea, por todo lo que supone, etcétera, no se ha, o poco se aparca, salvo el caso, podemos decir, o algunas de las cosas que han ocurrido, por ejemplo, en Italia, pero debemos ser conscientes, en momentos de crisis, no saber si tu soberano te puede responder, pues lógicamente te va a aumentar la crisis, no te la va a disminuir. Comentaba con Íñigo el otro día, en razón de su muy interesante artículo, ¿no?, que participara yo, sobre la evolución de los rescates y cuándo se ha recuperado. Para mí, es muy curioso, todo el run-run de Alemania, ¿no? Es decir, que su banca está mala, las cajas de ahorros alemanes no están bien, los Landesbank están peor. Yo creo que tiene varias explicaciones cómo ellos han ido superándolo. Una, desde luego, porque Alemania puso dinero upfront, rápido, reaccionó muy rápido. Es decir, en eso fueron un poco anglosajones, que fueron muy rápidos. Es decir, en temas de resolución la rapidez es vital, es vital. Estar ahí remoloneando, etcétera, nosotros lo vimos. Es decir, del 2008 hasta el 2012, por diferentes circunstancias, en el sector de entidades financieras afectadas, fundamentalmente las cajas de ahorro, pues no hubo una actuación rápida, pues claro, pues lógicamente al final teníamos un problema mayor que además te impide recuperar, porque claro, el valor ha desaparecido, realmente ya no es, se ha deteriorado tanto la empresa, la franquicia, todo que realmente muy pocas entidades rescatadas al final, si no hay un modelo de negocio que te lleve para adelante, te van a poder hacer salir de esta situación, ¿no? Entonces, para mí, la rapidez de Alemania fue un elemento fundamental. Pero luego, la capacidad del tesoro alemán. El mercado entiende que cualquier crisis bancaria, por mala que fuera, Alemania, veríamos si luego los políticos pueden hacerlo, pero tiene capacidad financiera. Y yo creo que este es un elemento vital, que ha jugado un papel muy importante en lo que aconteció en España en el 2012, que no es la unión bancaria, no es el mecanismo de resolución de hoy. Eso, nos aplicaron un mini paquete de lo que un poco iba a venir, y fue bastante duro en materia de lo que era competencia por el tema de la reestructuración, venta de activos, etc. Y luego la resolución que hemos tenido, ¿no? Otros países, aunque yo también tengo mis dudas sobre lo que ha hecho Italia, y de hecho yo ahora comentaré algunos efectos económicos un poco en la segunda parte de mi presentación, ¿no? Y, es decir, que está llevando a tener pues, una unión bancaria incompleta, ¿no? Pues algunos países probablemente saben moverse mejor. Yo ahora que me he enganchado, no he tardado mucho en unirme a Netflix y a House of Cards, ahora me parece un ser fantástico Frank Underwood, desde luego. Italia es la Frank Underwood. Vamos a ver, Italia sabe hacer las cosas en Europa, sabe perfectamente hacerlo legal, lo que no sabemos qué es, ¿no? Es decir, que por tanto, no digo que España sea la paria, no estoy diciendo eso, ¿eh? Es decir, pero evidentemente tenemos unos condicionantes políticos, nuestro soberano, aunque evidentemente la situación ahora del coste de financiación es muy distinta, pero lógicamente, como Italia, nos hemos beneficiado de un apoyo muy fuerte del Banco Central Europeo, ¿eh? Es decir, que no nos olvidemos. A mí me preocupa mucho que entiendo que los tipos de interés, si no tiene un cierto recorrido al alza, pues lógicamente si entramos en una recesión no habrá ningún recorrido a la baja para ayudar, pero espero que haya medidas que puedan, medidas fiscales, medidas de integración, que yo creo que por mucho que se hable, aún está muy por ver si puede ocurrir, porque la retirada de estímulos monetarios sin algo que sea un contrapeso, a mí me da un poco de vértigo. Y yo soy de los defensores que creo que un cierto recorrido hacia los tipos de interés debería ocurrir en Europa, pero claro, para eso tenemos que tener deberes que a lo mejor no tenemos. Y volviendo un poco, decir que por tanto el soberano pesa mucho.
Charles Woodward, además, ya dijo que ojo, es este catedrático de la London School of Economics, que ojo con decir que todo va a ser bail-in, porque al final el bail-in a veces produce contagios. El contagio es otro elemento que yo creo que es importante. Una resolución que contagia a otros, y aquí vimos algo así en nuestro país, con el caso del Popular, pues lógicamente es otro tema que hay que tener en cuenta. Porque cualquier medida, es decir, lo que comentaba Paco, el MREL, bueno, pues el MREL es verdad que creará unos colchones, pero que se pueden ver rápidamente contaminados también, si hay una cierta falta de confianza en el mercado. Entonces, está muy por hacer, yo creo. Tenemos un gran paraguas, que es la política monetaria del Banco Central Europeo, que lo calma todo desde el 2012. Es verdad que el proyecto de la Unión Bancaria en junio del 2012 también ha ayudado mucho. Pero al final, y también lo comentaba él, dependemos de las leyes de quiebra locales, etcétera. Ojo, que si se acaba ese paraguas, podemos volver a estar en una situación, no digo en la intemperie, porque probablemente se han dado pasos para no estar completamente, pero en unas situaciones en las que pueda no ser fácil, ¿no? Bueno, yo había preparado esta parte, solo voy a centrarme en 2 o 3 para hacer algunos comentarios un poco más en el ámbito económico. Bueno, esta es la estructura de la unión bancaria. Para mí es una estructura inacabada, ya hemos hablado muchas veces de la supervisión única, de la resolución única y del seguro de depósitos. Casi nadie habla del tercer pilar, que es un pilar yo creo que fundamental, ¿no? Que es el seguro de depósitos. Y del que yo creo que Alemania pues tiene poco interés, ¿no? en que se avance muy rápidamente en este contexto. En todo caso, los pilares en teoría los tenemos, las capacidades para poder resolver problemas, que es tener suficientes fondos, suficiente, podríamos decir que sea un proyecto conjunto, ¿no? Que al final pueda tener pues, las patas nacionales, etcétera, pues probablemente tiene elementos que pueden, que son un poco más débiles, ¿no? ¿Y esto a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a una situación que es la que a mí me preocupa. Si al final la unión bancaria no acontece, realmente estamos creando o queremos crear un mercado único bancario integrado que no se crea. Es decir, yo creo que aquí es un poco la clave. Todas las circunstancias que hemos vivido desde el 2008, todas son desde la crisis de la deuda soberana, los diferentes episodios de la crisis bancaria, etcétera, 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 pues ha llevado a el Brexit, un clarísimo retraimiento de las participaciones cruzadas de los indicadores en los que se observa cómo entidades financieras de un país invierten en otros. Porque al final es lo que queremos crear. No queremos crear solamente una estructura regulatoria para que estén estupendamente unos funcionarios con choferes y secretarias y todo eso. Es decir, queremos tener una estructura de un mercado que sea como en Estados Unidos. Es decir, y eso que en Estados Unidos hay algunas diferencias de regulación, pero bueno, pero se puede operar perfectamente en todo el país. Es decir, luego hay diferencias, pero aquello sí que es un mercado único. Aquí realmente estamos sufriendo un cierto retraimiento en la integración. Y eso me preocupa, porque al final vuelves a estar... Primero, tienes una cierta desconfianza, los inversores extranjeros se pueden ir rápido, sean franceses, no extranjeros, no estoy hablando de la zona no euro, de los que están fuera, sino... etcétera, por esa falta de desconfianza. Y además el propio proyecto europeo se tambarea, porque al final lo que queremos es, pues como ocurre en nuestro país, ahorro captado en Extremadura pueda ser prestado en Cataluña, a través de las panzas que son los balances de las grandes entidades, ¿no? Es decir, el ahorro que se capta en una oficina de Murcia se puede utilizar en un proyecto en Lugo. Es decir, lógicamente, eso es crear una unión bancaria, es decir, que pueda funcionar los mercados de capitales dentro de las entidades, es decir, tomar una entidad que esté en Finlandia, pueda tomar algo prestado y poderlo prestar en Italia o en otro sitio. Esa es realmente la desaparición de la fragmentación de los mercados. Si no, realmente, también, por supuesto, las normas son necesarias, pero necesitamos, si no entidades paneuropeas, que por lo menos, porque a lo mejor alguien diría, oiga, usted está abogando por entidades grandes y ya está, ¿no? Pero evidentemente sí que necesitaríamos entidades paneuropeas, aunque fueran de un tamaño no necesariamente grande. Y este gráfico dice mucho. Este gráfico es un gráfico de telaraña porque se consideran 5 países y son las participaciones o las posiciones de los bancos europeos a otros países de la eurozona, por eso se hace como telaraña, en 2008 y en 2016. Vemos las participaciones, pues es un gráfico muy curioso porque se han jibarizado
Es decir, prácticamente hay una participación muy pequeña de unos países en otros en materia financiera. Y eso que nosotros tenemos, es decir, por ejemplo, España tiene una exposición importante en algunos bancos españoles en otros países, pero en general, es decir, nosotros desde luego probablemente somos los que hemos hecho la regla, o romper la regla, porque realmente somos de los que nos hemos expandido, también nos ha ido bien hasta ahora, ¿no? Pero eso ha ocurrido. Y eso revela pues, una situación en la que realmente no estamos, la unión bancaria en materia económica falla. Falla, yo creo, que de un modo importante. Además, en el caso, por ejemplo, del Brexit, la exposición, ya que ellos no están en la zona euro, pero la exposición de los bancos europeos al Reino Unido, la caída es radical. Nosotros también hemos reducido algo, aunque curiosamente ha sido porque es que habíamos aumentado, éramos los únicos que habíamos aumentado hasta el voto del Brexit, ¿no? Es decir, que luego sí, en los últimos meses se ha reducido algo la exposición. Y quiero terminar con una reflexión, porque yo creo que también es importante el debate. Este gráfico revela el aspecto macroeconómico, o una parte del aspecto macroeconómico de lo que está aconteciendo en Europa, al no tener mecanismos, los tres mecanismos, no solamente de la unión bancaria, sino de la integración, suficientemente potentes. Y tener solamente una gran pata que se ha estirado, que son las medidas extraordinarias de política monetaria. Esa es la que se ha estirado, lo otro lo tenemos aún pues, un poco acomplejado, etcétera, no se estira el brazo. Bueno, los desequilibrios en lo que se llama el sistema de pagos Target 2 son tremendos. Yo si fuera Alemania me preocuparía, porque es un acreedor enorme con respecto a los demás. Con respecto a Italia, con respecto a España. Claro, porque al final las operaciones, es decir, este mantenimiento de la situación actual, pues lleva a que el famoso programa de compras del sector público del Banco Central Europeo ha aumentado el balance del Banco de Italia, que es el que al final se queda con los títulos, en 360.000 millones de euros desde marzo de 2015. ¿Qué refleja esto? Pues que hay unos desequilibrios enormes. Hay unos países que estamos convirtiéndonos en deudores en este sistema, por las compras que hace el Banco Central Europeo, y nos ayuda, y otros en acreedores. Esto, lógicamente, mientras no se retiren los apoyos monetarios, no hay preocupación, porque somos uno. El problema es si tú empiezas a retirar, a mí me preocupa bastante porque no tenemos la otra estructura, la bancaria, la de la unión bancaria, la de la resolución, la del Fondo de Garantía de Depósitos, no la tenemos en su sitio completamente para poder paliar determinadas percepciones distintas del mercado. Es decir, empiezas a retirar, te vas quedando más desnudo. Es decir, a ver entonces la banca italiana cómo está, o a ver, es decir, o la situación de la coyuntura en estos países. Incluso un paso más, porque la unión bancaria hay que completarla, desde luego. El Fondo de Resolución, si quisiéramos que funcionara bien, tendría que tener una capacidad propia muy importante, financiera, aunque creamos que no van a ocurrir las crisis, etcétera. Pero probablemente estamos hablando de un paso más que no es el motivo de esta charla de hoy, de esta jornada, pero es la necesidad de una integración fiscal. Porque desmantelar esto, es decir, este monstruo que se ha creado en la que Italia, España, otros países han visto cómo, el caso de Italia es muy llamativo, han aumentado, es decir, el programa ha aumentado el balance del Banco de Italia por las compras de deuda pública italiana y de otros títulos italianos, y en otros casos no es así, en el caso de Alemania, etcétera, ¿no? Y esto es un reflejo pues de los desequilibrios, es decir, al final la falta de integración, la falta de claridad, porque al final el analista, el inversor bien informado, pues conoce bien y entonces se entiende bien, se informa bien de las normas distintas entre países, las normas de quiebra o de bankruptcy, etcétera, es decir, todo este tipo de cosas, y eso, pues bueno, si al final ya no tenemos el paraguas, pues estamos cada uno a lo que nuestras normas y nuestras posibilidades hagan, ¿no? Bueno, pues por tanto, todos desearemos que fuera mucho más homogénea la unión bancaria, quisiéramos que no hubiera probablemente diferentes varas de medir, porque evidentemente al final, ¿cuál es la sensación que se te queda? Pues que España ha actuado bajo el libro, es decir, siempre en el primer rescate de lo que marcaba Europa, el primer rescate además, siendo un alumno al que tuvo que aplicar. Es cierto que pedíamos recursos de fuera, no es lo mismo. Es decir, aquí es un gran elemento, es decir, si pides a los demás recursos ya no eres libre, es decir, ya no tienes
esa posibilidad. El segundo es distinto porque se ha resuelto de un modo distinto, ha habido una entidad, etcétera, pero bueno, se ha aplicado la norma europea, que yo creo que en la venta, en el mercado político interno, ha venido bien. Es que no lo ha puesto Europa. Esto es la norma europea. Y así no ha habido debate, porque es verdad que en este momento habría sido muy difícil, por el momento político en general, no por lo de Cataluña, sino en general, 3-4 meses atrás, es difícil poder resolverlo de otra manera, pero bueno, pero esa es la situación. E Italia, pues no ha tenido que escuchar, no ha tenido prácticamente que seguir, evidentemente ha tenido que buscar los recovecos, etcétera, ha tenido que cumplir determinadas cosas, pero no ha tenido que seguir la norma porque al final no ha tenido que utilizar recursos públicos de terceros. Y yo creo que este es un elemento importante. Gracias.